En el marco del caso de supuesto terrorismo, ayer por la tarde debía ser presentado el informe pericial del estado de salud del general Gary Prado Salmón. Para hablar de este tema nos acompaña su esposa María del Carmen Prado. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Qué pasó ayer con el informe? ¿Finalmente no se presentó? Buen día, Gabriela, gracias por invitarnos. No se presentó el informe de los forenses, peritos forenses que presentó el IDIF a través del Ministerio Público. ¿Por qué? No sabemos, porque no hubo una explicación en la audiencia de qué pasó. No llegó el informe y no llegó. ¿Pero hubo el tiempo suficiente para hacer los análisis necesarios? Por supuesto, la semana pasada, el día jueves, hubo la reunión en el hospital de Cosmil, los peritos del Ministerio Público y los peritos que habíamos presentado nosotros, que uno era el médico tratante y otro el doctor Cuellar, médico forense de acá de Santa Cruz. Se presentaron las 4 personas, estuvieron delante de mi esposo que estaba acostado en una camilla y se le hicieron los exámenes y anotaron y todo más. Estos 2 peritos que trajo el ministerio, que mandó el IDIF, propuesto por el Ministerio Público, uno era de la ciudad de La Paz y la doctora era de la ciudad de Tarija. Retornaron a sus puntos de origen y debían presentarse el informe ante el juez Sixto Fernández. Me extraña a mí en particular que el médico forense de la ciudad de La Paz, teniendo el juzgado del doctor Sixto en la ciudad de La Paz, no hayan sido entregados los informes a ese juzgado para que el día de ayer se hayan leído en audiencia. Porque de parte de los médicos que ustedes propusieron, sí está listo el informe. Ya está en manos del Tribunal de Justicia. ¿Qué es lo que dice este informe? Bueno, este informe traduce la realidad en lo que refiere a la salud de mi esposo, con relación a la imposibilidad de poder estar sentado. Ni siquiera una hora, ni siquiera en algún momento, en condiciones especiales dentro de la audiencia, del juicio, de la sala. Bueno, las condiciones especiales tendrían que ser con colchones de aire, tendrían que transportarlo en una ambulancia, en una camilla y subirlo en una camilla. De eso no hay condiciones dentro del Palacio de Justicia, ya que los ascensores son pequeñitos. Eso por un lado. El problema del transporte del general, la manipulación, el tiempo que él necesita para llegar hasta el Palacio de Justicia es un tiempo bastante considerable. Todos esos elementos no ayudan a que la salud de él mejore con relación a las lesiones que tiene en una región de su cuerpo. Entonces, no hay condición. La única condición que se daría era darle el tiempo que él se sane, pero que se sane bien, digamos, no que se sane a medias como ha habido en el tiempo pasado. Recientemente el juez le daba 1 semana, 2 semanas. El juez y los fiscales determinaban que en 1 semana o 15 días mi esposo ya estaría en condiciones físicas de estar sentado. Y lo hemos visto en la última audiencia, que se interrumpe un tratamiento y ahí en delante de todo mundo él ha tenido las heridas abiertas. ¿Cuánto afectó ese momento su salud? Afecta muchísimo. Yo no le puedo decir en porcentaje porque cuando usted está en un proceso de curación y se lo interrumpe, es un retroceso bastante significativo, ¿me entiende? Por ejemplo, si usted toma antibióticos y estando tomando, usted toma alcohol, que es prohibida, todo el proceso que ya hizo el antibiótico para sanarla, lo pierde. Lo mismo ocurre con mi esposo. Cuando él está en un tratamiento donde el médico le dice, usted no se puede sentar bajo ninguna circunstancia, no puede apoyar esa región lesionada, porque esa lesión es provocada por presión. O sea, si él se sienta, está presionando, y si presiona, está impidiendo el proceso de curación. Entonces, el médico lo ha indicado, los médicos forenses que lo han visto, también del Ministerio Público en las anteriores veces, han sido, pues son médicos, saben, tienen conocimiento. Sin embargo, los informes
cuando ya llegan a destino, están cambiados. Los últimos informes de los anteriores forenses, decir que mi esposo puede estar 8 horas sentado, ya es una aberración médica y es un atentado contra la vida de mi esposo. ¿Corre en riesgo la vida de su esposo de ser obligado a asistir a estas audiencias en esas condiciones? Porque él, al tener unas heridas abiertas, están expuestas a cualquier situación de índole infección. Y una infección, en este caso de pacientes, puede llegar a lo peor, que es una septicemia, y la septicemia es la antesala de la muerte. Eso lo sabe cualquier persona que no es médica, sabe y tiene conocimiento porque lee, ve que hay casos que han ocurrido, usted se puede morir por un puchichi. Un puchichi puede contaminarle la sangre, hablando en criollo, y puede causarle la muerte por septicemia. Eso no lo entienden. Ellos creen que nosotros nos inventamos, ellos creen que el general no hace nada para sanar. A nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta estar en cama. Obviamente que mi esposo quiere estar sano, y para eso necesitamos darles condiciones, ¿me entiende? Condiciones desde la buena alimentación, la buena higiene, el estrés también es fundamental, el no saber qué es lo que va a pasar con todo esto. Lo que nosotros pedimos fue que lo aparten a mi esposo de este juicio hasta que él se sane y que después, cuando terminen el juicio de él... ¿Genera susceptibilidad a la familia el hecho de que no se haya presentado el informe pericial ayer, tomando en cuenta que los médicos que ustedes propusieron sí lo tenían listo? Claro que genera susceptibilidad por la forma como nosotros hemos venido viendo la manipulación que hacen a los informes. Es pues más que susceptibilidad, es una realidad que nosotros la vemos cada vez que se presenta algún informe en ese juicio, siempre se altera en la hora que se lee. Yo no sé, el gobierno se llena la boca cuando dice la justicia es la que tiene que determinar esto y esto y esto y cualquier otra situación referente en este caso. Y no es la justicia. La justicia no determina nada, porque la justicia en este momento hace lo que el Ejecutivo le pide y le exige que haga. Porque nosotros hemos visto cambiar un informe de médico forense, el anterior, del día viernes al día lunes, cambió de 3 horas que los médicos forenses de ellos dijeron entre 2 a 3 horas ahí, porque tenemos la grabación hecha que se la hizo durante la junta médica, y en la hora que se traduce y se lee en un papel, hablan de 8 horas. Entonces, aquí no hay ninguna libertad de que el profesional médico sea sincero y su informe sea fidedigno y traduzca lo que realmente sus ojos ven. Porque el forense no hace más nada que ir, examinar al paciente, ver su historia clínica y sacar sus conclusiones. Y estos forenses son médicos. O sea, no le están contando un abogado para que ellos determinen desde el punto de vista médico una conclusión. ¿Qué acciones puede tomar la familia si es que este informe ratifica las 8 horas que estaban exigiendo anteriormente en el juicio, la presencia durante 8 horas de su esposo? Bueno, las acciones legales que correspondan tomarlas, esas las determinarán los abogados. Pero desde el punto de vista familiar, hablándole yo como esposa, yo no voy a permitir que lleven y que tendrán que llevarlo a la fuerza a mi esposo a una audiencia. Porque yo no puedo darme el lujo de ser cómplice de un atentado a la salud de mi esposo. Entonces, como esposa, como compañera, como lo que vengo viviendo hace muchos años ante esta injusticia que le hacen a él, tendrán que llevárselo a la fuerza para que él asista a la audiencia. Sería irresponsable de mi parte apoyar a que mi esposo cumpla voluntariamente asistir a una audiencia en esas condiciones. No lo haría ni con mis enemigos, menos con mi esposo. Muchas gracias. Pausa en la revista.